Y abriendo tema hoy, invitado especial en El Gato al Agua, y no sabe usted, ahora a él no se lo he dicho, pero se lo digo a usted, la alegría que me ha dado ver que venía por aquí, porque es una persona a la que sigo desde hace años. El tema de la geopolítica, que se ha puesto últimamente muy de moda, sencillamente porque el mundo está a punto de explotar, ¿verdad? En realidad es una disciplina que, en fin, vigente desde hace muchísimo tiempo. Y hasta no hace mucho era una disciplina muy mal vista, porque se la consideraba inmoral, fundamentalmente, ¿no? Pero es enormemente interesante desde todos los puntos de vista. Y hay un personaje europeo al que yo he seguido muchísimo tiempo, con sus libros, sus vídeos, Internet está lleno, Alexandre del Valle, y mire usted por dónde está en España. Y está en Madrid, y está en El Gato al Agua. Don Alexandre, muy buenas noches, qué felicidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, es un gran placer estar en una ciudad tan hermosa como Madrid, que resiste contra un fenómeno de autodestrucción que yo observo porque vivo en parte en Barcelona. Claro, Entonces es muy interesante para mí venir aquí cuando lo que observo en Barcelona desde un punto de vista de un no español parece bastante extraordinario. Interesante, es verdad, claro, Barcelona, el contraste se nota, ¿eh? O sea, que Sí. no es cosa de los madrileños, que es, o sea, no, es verdad. Es verdad y es muy interesante porque el punto en común con el yihadismo, con el islamismo radical, es una palabra que estudié en mi tesis de doctorado, el victimismo. Ya. El victimismo lo ves en el hitlerismo, en el comunismo, en el separatismo, el revanchismo. Y es muy interesante porque es una energía horrible, negativa, pero que tiene una fuerza extraordinaria. Lo veo también en Bélgica, donde soy consultor, el revanchismo de los que acogieron a Puigdemont en Bruselas, que tienen odio hacia el francófono, porque en el pasado el francófono hubiera perseguido al flamenco, entonces ahora el flamenco quiere vengarse y le da una energía también económica, le da mucha energía. Y ahora el catalán que quiere vengarse de un pasado, y el wokismo también es basado, es basado en el revanchismo. El revanchismo es una fuerza de la historia, una representación, como decimos en geopolítica, porque puede movilizar a las masas negativamente, pero de manera muy eficaz. Está bien, o sea que si nos faltaban enemigos exteriores, he aquí que hemos multiplicado los enemigos interiores. Y esta tercera guerra mundial de lo que te refieres es mundial, pero es también interna. Ahora tenemos un choque de civilización interna. Antes de hacer venir millones de personas muy diferentes, el choque era entre una zona y otra, si había un choque. Ahora el choque lo hemos importado. Y esto es el genio terrible, entre comillas, de nuestras élites que han conseguido importar problemas y también quieren extender a la OTAN y la Unión Europea hacia el este, hasta la frontera de Rusia, como si no fuera un peligro tener una frontera con países peligrosos. Es como los que querían hacer entrar la Turquía en la Unión Europea. Hubiéramos tenido una frontera con Irán y con Irak, pero los que nos mandan reflexionan un poco a lo que hacen. Tener una frontera con Rusia, con Irak, con Irán, es el proyecto de la extensión permanente de la OTAN, de la Unión Europea. Y es la tesis de mi último libro, que nuestro universalismo, cosmopolitismo, proselitismo, de siempre extendernos hacia las fronteras de los demás para hacer injerencia, imponer nuestros valores, no es algo de paz, no va a provocar paz, va a desembocar en guerras. Y hay ese momento de entenderlo. En vez de exportar nuestros valores en Irak o en Turquía o en Rusia o en Ucrania, sería bien exportar nuestros valores en los barrios islámicos de Bélgica o de Francia, donde una mujer en falda corta no puede salir porque tiene miedo. ¿Este es el último libro, Hacia el choque global? ¿Es el que aparece en pantalla en este momento, en este libro? Sí. En este libro, el que escribí con un grande profesor, es el ex presidente de la Sorbona, Jacques Sopelsa, también como yo de origen italo-francesa, grande geopolítico francés. Hemos analizado el choque global, porque no creo que es una guerra, una tercera guerra total, tercera guerra mundial. El Papa
que no aprecio muchas de sus posiciones, pero a veces dice cosas interesantes. Ha hablado de terza guerra mundial a pezzi, quiere decir en español a trocitos. Yeah. No es como los que hablan de guerra civil en Francia. Será más guerras civiles en algunos barrios. La cosa va a venir progresivamente, no de repente como la Segunda Guerra Mundial. Pero hay un movimiento efectivamente de choque global y de choque interno entre nosotros y los que no aguantan nuestro proselitismo de extensión, de injerencia, y en nuestros países las poblaciones, y yo no les acuso, hemos hecho venir gente que nos odia, no todos, y ni hemos tentado integrarlos. Eso es lo más extraordinario. Claro. Yo hablé muchas veces con políticos, hasta Aznar, a Sarkozy, ¿por qué han hecho venir gente que nos odian y ni han intentado convertirlos en amigos? Esto es fascinante, porque hemos dado la inmigración islámica en las manos de los imames más radicales. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta, un día hablé con Andreotti, el grande político italiano, me dijo, es que usted entiende, es difícil con estas poblaciones exigir la reciprocidad. Yo le dije, pero usted no entiende que la reciprocidad a veces es una condición de sobrevivencia, claro, y en amistad es una condición de posibilidad de ser amigos. Y él me dijo, no, con ellos no es posible la reciprocidad. Y yo le había acusado en el Senado durante una conferencia de haber apoyado a la grande mezquita de Roma, la mezquita más grande de Europa, que los sauditas y Kuwait querían hacer más alta que la capilla Sixtina, claro, más alta que el monumento más alto del catolicismo, adrede, porque el islamismo radical o el islamismo conservador tiene una certitud, un imperativo, siempre ser más alto y más poderoso que el infiel. Esto que está diciendo Alexandre del Valle, aquí en España se vivió durante los años de la ocupación musulmana en el sur, claro, como usted sabe, es decir, las iglesias que eran más altas que las mezquitas que ellos construían eran desmochadas. Y las casas de los cristianos normalmente eran también desmochadas para que las casas de los musulmanes fueran más altas. Es así. Bueno, como gusta, hay un montón de cosas de las que hablar y vamos a hablar de todas ellas, y yo también invito, por supuesto, a nuestros contertulios a sumarse a la conversación. Lo que tenemos ahora mismo delante, es decir, la crisis de Israel, su eventual extensión, sus ramificaciones en Europa, en suelo europeo, en términos de este yihadismo informal que estamos viviendo, y el contexto global de todo ello con esta nueva Guerra Fría que al parecer vivimos. Si le parece, vamos a empezar por el principio, que es la penúltima hora sobre lo que está ocurriendo en la crisis de Gaza, y luego entramos todavía más a fondo en materia, y quédese santo y tranquilo porque tenemos más de 20 minutos para hablar de estos asuntos, así que felices hoy. La información. Durante los últimos días se han intensificado los bombardeos en la franja de Gaza y Cisjordania. Las autoridades gazatíes aseguran que han fallecido en las últimas 24 horas alrededor de 450 palestinos. Hamás eleva a más de 5.000 muertos desde el comienzo de las operaciones israelíes. Por otra parte, el ejército israelí afirma haber atacado 320 objetivos. Según ellos, eran túneles que contenían a terroristas de Hamás, decenas de centros de comando, complejos militares y puestos de observación. Tel Aviv advierte que habrá nuevos ataques y avisa a los palestinos del norte de Gaza que se marchen o los considerará terroristas. También han atacado posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. Han confirmado que las fuerzas de defensa de Israel han atacado una célula terrorista identificada en territorio libanés y han destruido el lanzador antitanque que pretendían utilizar contra una zona pacífica. Hezbollah ha elevado a 21 la cifra de muertos. Israel, por error, también ha atacado a Egipto. Hace poco un tanque de las FDI abrió fuego accidentalmente y alcanzó un puesto egipcio adyacente a la frontera en la zona de Kerem Shalom. El incidente está siendo investigado y los detalles están bajo revisión. Las FDI expresan su pesar por el incidente. Al menos hay 9 egipcios fallecidos. Además, desde Israel elevan los secuestrados por el grupo terrorista. Esa es la magnitud del crimen atroz perpetrado por la organización terrorista Hamás, que asesinó a más de 1.400 personas, hirió a más de 4.000 y tiene secuestradas a más de 220 personas. Un tercer convoy de ayuda humanitaria con agua, alimentos y equipo médico ha entrado en la franja de Gaza. Durante el sábado y el domingo, 34 camiones ya habían cruzado Rafah. Desde el gobierno afirman que habrá un flujo continuo de ayuda. Bueno, esta es la situación hoy.
puede cambiar, en fin. Como usted sabe que además tenemos un amigo rabino que acaba de ser movilizado, por cierto, ¿verdad? Jacob Amar, que entrará en cuanto pueda, esta vez ahora con casco y con chaleco para contarnos cómo van allí las cosas. De lo que yo empezaría a preguntar a Alexandre del Valle es las posibilidades reales de extensión del conflicto. No creo. No creo porque hay portaaviones americanos, hay un ejército israelí que conoce todo de Gaza, desde lo que hay arriba, de lo que hay abajo. 3 fuerzas especiales militares ya están entrando en Gaza, en Cisjordania, bajo el pretexto de acompañar secretamente la fuerza de policía. Han arrestado a mucha gente. Están esperando el momento justo y como la guerra es malicia, la guerra es malicia, no lo van a decir cuándo, no van a decir cuándo. Algunos dicen están esperando a liberar los rehenes, no es la meta principal. Estamos en guerra, no es una actitud normal como en el pasado, estos últimos 15 años. Ahora el objetivo principal no es dar 1000 palestinos para liberar a un israelí como Gilad Shalit. No, ahora la meta es destrozar, aniquilar a la fuerza terrorista, que es la fuerza de los hermanos musulmanes. Hace falta recordar a nuestros auditores que el Hamas es solamente la parte yihadista, activa, palestina, de un movimiento que maneja a muchas mezquitas en nuestro continente europeo, en Europa, en España, en Inglaterra. La mayoría de las mezquitas en algunos países son de los hermanos musulmanes y reciben Gaza y Hamas, recibe mucho dinero de Europa, de las comunidades, cuando das un dinero. Yo lo digo, si hay un auditor musulmán sincero que le gusta la Palestina, si da un dinero, un euro a una caja para la Palestina en una mezquita que parece moderada en España y le dicen que son de los hermanos musulmanes, no va a la autoridad palestina, va al Hamas, va a Gaza. Entonces, lo que pasa es una cosa muy sencilla que saber. Hay un movimiento, los hermanos musulmanes, ayudado por Irán, pero también por Qatar, por Kuwait, grande amigo de Occidente. Y entonces la cosa es mucho más complicada de lo que creemos. Y los israelíes a veces han jugado con el fuego. Para debilitar a la autoridad palestina, han ayudado al Hamas. Entonces, pero todo esto dicho, Israel sabe que la mayoría de los árabes son como los italianos, son teatro. Hablan mucho de Palestina, vamos a romper todo, como en Marsella, en mi ciudad, en los barrios se dice, voy a romper todo, y no hace nada. No hace nada porque no interesa a ningún país árabe estar en guerra con un país atómico que se llama Israel. Entonces, no va a suceder nada regional y Irán lo va a reflexionar mucho, la prueba, y van a dejar ir algunos misiles, pero gota a gota. Por el momento, y yo no creo que lo va a hacer muy fácilmente, no va a declarar un segundo frente porque sería una guerra segura contra Irán. ¿Irán tiene un interés en estar cancelado del mapa? No creo. Entonces, yo creo que hay mucho teatro, Israel va a hacer su trabajo, todos van a condenar, van a decir es horrible. Yo estaba en 2006 durante la guerra Hezbollah-Israel, no había nadie en la calle porque la gente estaba en los abrigos y bueno, ¿qué sucedió? La comunidad internacional impidió a Israel terminar el trabajo. Podían aniquilar el Hezbollah. Ahora los israelíes han entendido, esta vez no nos vamos a dejar impresionar para no terminar el trabajo, para que dentro de 2 años empiecen de nuevo. Les van a aniquilar. Hezbollah ya no se puede aniquilar, pero jamás todavía sí. El Hezbollah se podría aniquilar, pero cuando en 2006 quisieron aniquilar al Hezbollah, la comunidad internacional y los americanos gritaron y Israel no pudo hacer el trabajo, pero podía hacerlo. Técnicamente Israel puede destrozar totalmente al Hezbollah y al Hamas. No lo hizo por presiones de los buenistas europeos y americanos. Es la única razón. Israel está en medida de hacerlo. No, pero ahora jamás lo van a aniquilar. Eso, sí. Además es que no les queda más remedio. Jamás les ha atacado para aniquilarlos. No Cuando tú tienes enfrente a uno que te quiere aniquilar, el único espacio de negociación que te deja es el aniquilamiento. No hay más puertas.
Y, hombre, yo creo que el viaje de Biden ha sido muy importante. Dicen que ha sido un viaje fracasado, en absoluto. Ha sido un viaje de mensaje clarísimo a Irán, que Irán en sí mismo y dentro tiene una enorme protesta social y hay un conflicto social latente muy grande que se estaba calentando para ver si podía activarse. Y el viaje de Estados Unidos ha sido, como usted se mete en esta guerra pensando que va a unir al país, se entra en la guerra pero con Estados Unidos apoyando la parte iraní. El resto se lo deja trabajar a los israelíes. Que fíjate, en Arabia Saudí no estamos viendo ninguna manifestación a favor de Hamas. Las tenemos aquí en Madrid, las tenemos en París, las tenemos en Bruselas, las tenemos en toda Europa y hasta en Estados Unidos. Pero no habrás visto ni una manifestación a favor de Hamas en Arabia Saudí. Eso es la historia de siempre, ¿no? Que en cuanto los países limítrofes tienen que arrimar el hombro para ayudar, en este caso, a los palestinos, todos dicen que no. O sea, Egipto ha dicho abiertamente que no va a recibir refugiados de la Franja de Gaza. Abiertamente y explícitamente, que dice que eso es un foco de desestabilización para su país. Tal cual lo ha dicho. Bueno, efectivamente para Egipto lo es. Hay que recordar que en Egipto gobierna un régimen que llegó al poder con un golpe de Estado precisamente para acabar con los hermanos musulmanes. Para Egipto lo es y para España también. Ya, exacto. Porque una crisis como la que enfrentaría Egipto es la que está enfrentando ahora España. España está recibiendo del orden de 600 inmigrantes ilegales sin visos de integración, sin capacidad de ningún tipo para la integración, 600 inmigrantes a la semana. En los últimos días, muchísimos más. De hecho, ha estado Santiago Abascal el fin de semana en Canarias, ha visitado el Hierro, ha visto los restos de los cayucos que van quedando allí, ha visto toda la problemática que se produce en torno a eso, y es que España está enfrentando un problema como el que Egipto enfrentaría. Y Egipto ha dicho no. Y en España... Ahora yo creo que en Egipto es más complicado que en España, ¿eh? Porque la situación en la que están y el desequilibrio humanitario de 1 millón de personas... Estamos en un tema ambiguo que... Lo cierto es que para las regiones de España que tienen que absorber una masa de inmigrantes absolutamente inmanejable, es crítico. Vamos a ir a ello enseguida. Y en el momento en el que España lo diluye por otras regiones, esa criticidad se desplaza a otras regiones. O sea que al final el país entero está padeciendo por esa crisis migratoria que no estamos gestionando. Vamos a ir a la cuestión. Vamos a comparar España con Egipto. En este momento no me parece. Creo que no, pero en todo caso la cuestión migratoria que plantea José María Figaredo sí que era uno de los asuntos que yo quería trasladar a Alexandra del Valle, porque dentro de esta especie de guerra de nueva generación global, ¿verdad? O guerra global de nueva generación, precisamente un elemento fundamental es la entrada masiva de una población, digamos, halógena, ¿verdad?, que forma parte de una guerra civilizacional, aunque no sea de una guerra física militar, y que fragiliza muy ostensiblemente a las sociedades de acogida, claro. El creador de la geopolítica francesa, Yves Lacoste, que era un izquierdista, tercermundista, buenista, antirracista, escribió en 97, si no integramos a esta gente, y si vienen a millones, será una bomba atómica a retraso. Entonces, lo dice un hombre que no es un panfletario, que es un grande universitario, que ha combatido para la independencia de Marruecos y de Argelia contra el ejército francés. Entonces, lo dice alguien que no se puede sospechar de ningún racismo. Lo decía porque es la geopolítica. La geopolítica no es solamente territorio o economía, es también valores fundamentales. Si haces venir en tu ciudad o en tu país gente que odia a tus valores fundamentales, y yo no odio a esta gente, a mí no me importa que odian a los valores de España o de Francia, en Emirados o en Arabia Saudita. Lo que me importa es que no importen sus valores enemigas en mi ciudad, en mi país. Y yo acuso más a nuestros dirigentes que no quisieron ver las consecuencias de lo que hicieron. Max Weber, el grande sociólogo, decía, hay la ética de moralidad y la ética de responsabilidad. La ética de la convicción, la ética de la responsabilidad. Convicción, tuvieron convicción, la moral, la convicción, pero no pensaron en ningún momento a la responsabilidad, porque esta gente que nos dirige creen que la geopolítica es solamente economía
y estrategia y alianzas militares, es también civilización. Si tú tienes como amigo principal en el Golfo el Qatar, donde hay bases americanas, pero el Qatar ayuda no solamente al islamismo político, hermanos musulmanes, pero también hay muchos yihadistas, Shebab somalí, talibanes y hermanos musulmanes de Gaza, entonces yihadistas de Hamas. Si tenemos amigos así, no hace falta enemigos. Claro. Con amigos, con Pakistán, grande aliado de América desde mucho tiempo. Sí. Hemos creado Al-Qaeda con los pakistaníes y con Arabia Saudita. Con amigos de este tipo no necesitamos enemigos. Pero a lo mejor ocurre que nosotros, europeos, entre otros casos por contigüidad geográfica, percibimos como enemigo objetivo a alguien a quien los norteamericanos, quizá por distancia geográfica, no perciben como enemigo directo. Es interesante lo que dice, porque en mi libro empiezo con la noción de enemigo. ¿Quién es el enemigo? El que no comparte mis ideas en su casa, que no quiere mi manera de ser democrático, mi manera de ver el liberalismo o los derechos de los hombres o de lo LGBT, lo que es. O el enemigo es el que en mi casa, en mi baño, me viene a matar. Yeah. En estrategia militar, el enemigo es que me viene a matar o el que pone en peligro mis valores fundamentales, mis instituciones, mi territorio y mi población. Hay países que no son nuestros enemigos, que definimos como enemigos porque somos idealistas, imperialistas y practicamos la injerencia. Y ahora Occidente es talmente prisionero de su discurso que no sabe distinguir entre un enemigo, el que realmente te amenaza a ti, y el enemigo, por ejemplo, Rusia. Yo voy a chocar, lo sé, a ofender a algunos quizás, pero Rusia es el enemigo de Polonia, de países bálticos, es el enemigo de Ucrania, pero no es el enemigo ni de España ni de Francia. Yo lo sé que no gusta oírlo, porque no tenemos ninguna alianza militar ni con Ucrania, ni la OTAN, ni la Unión Europea hasta ahora. Entonces, el enemigo es el que en tu casa viene a predicar amenazas estratégicas para tu sobrevivencia. Entonces, ¿quién es el enemigo para concluir? Arabia Saudita, que en España con vuestro rey y en Bélgica con el rey de Bélgica en 78 aceptaron un acuerdo nuestros países para que los saudistas formaron el Islam de nuestros migrantes y el Islam saudita es salafismo. Después hicimos acuerdos con Qatar y con Kuwait para financiar mezquitas de los hermanos musulmanes y también acuerdos con los pakistaníes y con los turcos. Ahora el Islam europeo está formado solamente por redes internacionales o estados que totalmente combaten nuestros valores. Esto es un enemigo interno y es una bomba a retraso, como decía Yves Lacoste. Eso es, José María, vas a decir. Esa definición de enemigo que hace ese enemigo geopolítico, que es aquel que viene efectivamente con una amenaza directa contra el país, es que el problema es que el enemigo lo tenemos dentro. Claro. Es que dentro de la propia España, en algunos lugares, tenemos ya células o guetos de personas que no desean integrarse, que no quieren integrarse y que explícitamente se han manifestado como enemigos de la cultura y del orden social en España, que simplemente se benefician de él para cobrar subsidios y vivir de ello. Esa misma experiencia la tenéis en Francia multiplicada o elevada a la enésima potencia. Por supuesto, estáis en una fase casi terminal del problema. Como Bélgica y Suecia. Pero ese enemigo ya lo tenemos dentro. Sí, y va a crecer. Lo que pasa es que va a crecer gracias a vuestros políticos. Y crece por dos vías. Crece intrínsecamente porque la tasa de natalidad de las personas de esta cultura y que además no se integran en la sociedad española, la tasa de natalidad es muy alta y por lo tanto por pura definición esos guetos crecen, pero es que además crecimiento externo. Estamos trayendo o permitiendo que accedan más personas desde fuera que van a engordar esos guetos y que van a acentuar el problema. Y que no intentemos integrar, porque hemos confiado a esta gente a mezquitas y imam que comparten los ideales de los hermanos musulmanes. A lo que vamos es que es lo peor. Si no enfrentamos este problema, primero con un diagnóstico y luego con un tratamiento para rebajar el problema, este problema solo va a crecer y de aquí a 10 o 15 años España se encontrará en una situación idéntica a la que está Francia. Ya Cataluña es muy cerca de Francia. A propósito de la cuestión de la integración, porque es una palabra que siempre, ¿cómo decir? Es demasiado elástica. Sí. Estamos hablando de aculturar. Sí.
De la cultura y de los valores, sí. Aculturar, en el sentido antropológico, es decir, aculturar, que dejen de ser lo que son. Si no les aculturamos, nos aculturarán. Pero es que, vamos a ver, yo creo que eso ya ha fracasado totalmente. Es decir, la idea del multiculturalismo y de la integración en su momento puede ser una idea feliz. Que son dos cosas diferentes, Román. Claro, no, pero cuando tú piensas en que, bueno, integramos porque hemos sido colonia, el problema más gordo lo ha tenido Francia y lo tiene Francia, que piensa que sus colonias van a sentirse parte ya las terceras generaciones, en lugar de querer ser francesas, naciendo en Francia y siendo tercera generación no se reconocen como francés, lo cual quiere decir que el experimento que se hizo hace 30 años, con 40 años, ha fracasado totalmente porque el resultado está siendo catastrófico. Pero el fenómeno de migración no solo es Islam-Europa, es decir, en América no hay paguita y la presión migratoria de millones de personas intentando entrar en Estados Unidos es brutal. Sí. Y ahí no hay paguita, y ahí no hay derechitos, y ahí no hay sanidad, y no hay el blandismo europeo del buenismo. Pero ahí también hay un lobby islámico muy fuerte, el CAIR, Council of American Islamic Relations. A pesar de que el lobby, pero es que la cultura que viene de abajo no es islamista, esa es la gran ventaja. ¿En qué sentido? Que los hispanos... En Estados Unidos, pero tienen 8 millones de musulmanes con lobby muy potentes, porque ahí el inmigrado musulmán es mucho más rico, mucho más benestante. No es el inmigrado magrebino que hace las frutas. Pero... En América tienen una lobby pakistaní y de Egipto y de palestinos muy fuertes, porque sabe que hemos arrestado en América uno de los líderes de Hamas de hace 10 años, que estaba financiado por el CAIR, Council of American Islamic Relations. Están también infiltrados en el territorio americano. ¿Y por qué hubo el 11 de septiembre? El 11 de septiembre fue permitido porque, le doy un ejemplo, los yihadistas, me cree si quiere, se entrenaban al tiro, hay High Shooting Range Center, el centro de tiro de la CIA, barbudos directamente llegados de Afganistán durante los años 93, cuando hubo el primer tentativo de atentado de 11 de septiembre, y hasta 2001 se entrenaba con él, porque eran sus compinches, han trabajado juntos en Afganistán. Están putridos, están infiltrados, América también y Inglaterra. Bueno, eso lo quería comentar yo. Yo creo que Alexandre ha dicho dos cosas muy interesantes que se resumen en las propias contradicciones en las que está incurriendo Occidente en los últimos años. Uno es el tema de las injerencias. Sí. Somos víctimas, nosotros queremos exportar nuestros modelos de valores, nuestra democracia, y casi siempre cuando lo hemos intentado hemos fracasado. El último ejemplo es el de las primaveras árabes, que fue un fracaso. Totalmente y el propio avispero de Oriente Medio, que en buena medida lo genera Occidente cuando los británicos quieren crear ahí un Estado que en teoría fuese más sumiso y que se dejase llevar, que se pudiese controlar un poco mejor por Occidente. Y luego ha dicho otra cosa que está directamente relacionada con esto, que lo comenté yo, si os acordáis, hace un par de semanas cuando surgió la incursión de Hamas y los asesinatos de Hamas. Que Hamas ha crecido gracias a Israel. Porque Israel lo utilizó, porque Israel dejó crecer a Hamas contra la OLP, contra la Autoridad Nacional, desde 87. Contra la Autoridad Nacional Palestina. Y dije más una cosa que tú estás diciendo ahora, Alexandre, que yo ya comenté hace 2 semanas, que Al-Qaeda en buena medida también es un producto de Estados Unidos, cuando estaban luchando en Afganistán contra los soviéticos, y por lo tanto muchos de los problemas que tenemos ahora los hemos generado nosotros mismos, porque hemos pensado que si te unes a un enemigo contra tu otro enemigo va a ser tu amigo. Y les ayudan en Siria contra Bashar al-Assad, que es prorruso, el Hayat Tahrir al-Sham, el nuevo nombre más tranquilo, que porque el Qatar ha pedido de cambiar nombre, porque si no caía mal a financiar a Al-Qaeda, pero son Al-Qaeda y han sido apoyados por John McCain, diputados, senadores americanos, que venían a soportar a gente de Al-Qaeda en Siria. Señores, nos quedan 5 minutos de entrevista y yo quiero preguntarle por Ucrania. Vale, yo quería terminar una cosa. No, una cosa era muy corta, ¿no? Es decir, es que el problema de las situaciones de amigos-enemigos es que son cambiantes. Claro. Es que a esto que le ha pasado a Israel ahora de Hamas es porque lleva desde el año 2010 intentando ser parte del paisaje y el paisanaje y llevarse bien con Arabia Saudí, con Emiratos Árabes y ser aceptado en el conjunto geopolítico, cosa que Irán no acepta. Y que entonces se mueven las piezas para sacarlos del medio. Entonces los que son tus amigos se vuelven tus enemigos, por respetarles para ser parte del paisaje y paisanaje resulta que tú eres el culpable de que crezcan. Es muy complicado en un sitio como ese.
El tema Ucrania, que antes planteaba Alexandra del Valle, y usted sabe que en ese tema, como en tantas otras cosas, me parece que esta es la única cadena de televisión. No, la única no, o mejor dicho. Sí, como cadena la única. Luego hay otros programas, como que se plantean opiniones más plurales, donde ha habido libertad entera para evaluar sin tener que seguir la consigna del poder, ¿no? El argumento que decía antes Alexandra del Valle de que hemos declarado la guerra a un país que no era enemigo para apoyar a un país que no era aliado, es exactamente lo que ha hecho la mayor parte de los países europeos. La pregunta, puesto que nos quedan pocos minutos, va un poco más en el sentido de la pregunta que hacemos en nuestro titular de esta noche. Es decir, ¿es más fácil que se amplíe el problema, el conflicto ucraniano, que el conflicto de Oriente Medio? Evidentemente, porque en el mundo árabe ahora hay una especie de contrarreacción. Después de las primaveras árabes, los gobiernos mayoritarios del mundo árabe quieren parar el incremento de los hermanos musulmanes. Entonces, el Hamas para ellos es un peligro porque es hermanos musulmanes. Entonces, van a gritar. Yo encontré el gran imam de Al-Azhar con amigos egipcios y, claro, está obligado a decir, bueno, la causa palestina, tienen razón, lo que hacen, etc. Pero en realidad los países árabes, hasta Algeria y Tunisia apoyan a Hamas abiertamente, pero les combaten en casa. Hubo una guerra civil en Argelia contra la gente que es la gente de Hamas. Entonces, esto se va a contener, creo. La Ucrania es otra cosa. Tenemos un país que es mucho más resiliente de lo que creemos, que tiene 6.000 bombas nucleares, quizás 5.000 que funcionan bien, quizás 4.000 que funcionan bien, pero con misiles hipersónicos, que es un avance y que no tienen los americanos. No se juega con injerencia con Rusia como se juega con Irak. Ya que fracasamos con Irak, la gente cree seriamente que vamos a hacer un regime change, porque el verdadero objetivo de América es un regime change a Moscú, y es la fuente del problema. Hicieron una injerencia. Moscú. Hicieron una injerencia en 2005 en Ucrania porque querían, como lo dice el grande estratega americano Brzezinski, sin Ucrania Rusia no es un imperio. Con Ucrania, acceso al Mar Negro es un imperio. Tenemos que cortar Ucrania de Rusia. Bueno, es un pensamiento legítimo, quizás, pero ética de responsabilidad. Consecuencia, claro. Como después, en 2010, los ucranianos votaron de nuevo para un prorruso. Hicimos la segunda revolución Euromaidán en 2013, que desembocó en algo absolutamente terrible, porque la gente que vino después puso en la Carta Constitucional el derecho y la obligación de entrar en la OTAN. Y esto es como si México dijera, yo quiero entrar en la OSCE, la organización entre chinos y Rusia, claro, que es una organización estratégica. América nunca permitiría Canadá o México con misiles de Rusia o de China. El libro que ha mencionado Alexandra del Valle, soy incapaz de pronunciarlo bien, seguro que él sí. Zbigniew Brzezinski, que es uno de los grandes talentos geopolíticos, el gran tablero, lo tiene usted en todas partes en España, y en breve estará también el de Alexandra del Valle, ¿no?, en nuestro país. Sí, estoy viendo con una fundación para traducir el libro Choque Global, y espero que dentro de poco la editorial lo publicará en lengua española, que para mí será un honor poder por la primera vez publicar en España, y publicar en Italia, en Brasil, Portugal, pero España no. Es una pena.